estamos muy sonrientes, Pedro y Romina. ¿Qué pasó? No, nada. Bienvenidos a los periodistas. No, pues es pura alegría de fin de año. Es la alegría de fin de año. Así es. No, pues nos da mucho gusto recibir. Romina decía que está muy emocionada. Romina decía que está muy emocionada. A ver, empecemos con Romina, Pedro. Empecemos con Romina. ¿De qué se va a tratar? Porque ha habido mucho misterio. Sabemos hasta ahorita que ya no vas a estar en la mañana en Café y Noticias porque presentamos justo a Perla y a Dani en Café y Noticias. Luego platicamos con Dulce y Dulce nos contaba pues que va a asumir el noticiero de 12 a 1, que es el de mediodía, que es un noticiero rápido con mucha información. Y ahora pues Romina y Pedro nos tienen una sorpresa. Empezamos con Romina. ¿Qué tal? No, pues muy contentos y muy emocionada porque, pues, sin embargo, tiene un nuevo proyecto del que estamos muy, muy contentos. Yo recuerdo hace mucho tiempo en una entrevista que en Los Periodistas, que Álvaro decía cómo no llamarle medios nacionales a estos medios de comunicación mucho en la Ciudad de México, porque sí está la visión muy centrada en lo que pasa en la política nacional, que no es que no sea importante, o lo que pasa aquí en la Ciudad de México, y a veces como que no se voltea a ver tanto a los estados. Entonces estamos muy, muy contentos porque la idea de este noticiero de 10 al cierre es dar noticias al cierre, pero sobre todo voltear a ver a los estados. Información que le interesa a las personas de los estados. Hemos visto, lo hemos platicado mucho, lo platicábamos también mucho con Pedro, cómo a lo largo del desarrollo de los programas de Sin embargo al aire de todos estos meses, como también las personas que nos ven desde Chiapas, que nos ven desde Chihuahua, que nos ven desde Tijuana, desde muchísimas partes de la República, e incluso también a nuestros paisanos y connacionales que están en Estados Unidos, cómo nos piden información o cómo están preocupados porque también se visibilice un poco de lo que está ocurriendo en los siguientes estados. Y bueno, no, para no acaparar mucho, quisiera también que Pedro nos comparta pues de este proyecto que sí nos tiene muy, muy contentos. A ver, ¿cómo es eso de 10 al cierre? A ver, Pedro, explícale al auditorio qué es 10 al cierre. 10 al cierre es un noticiero nacional. O sea, en algún momento, tú lo has dicho Álvaro, también lo ha dicho Alejandro, no necesariamente los noticieros que se hacen en la Ciudad de México o desde la Ciudad de México son noticieros nacionales. Por una razón comprensible, Romina lo decía hace un momento, hay asuntos de la agenda nacional que avasallan el interés de los periodistas de la Ciudad de México con respecto a los temas de los estados. Pero también sabemos una cosa, cuando exploramos los chats de las entrevistas, de los comentarios que hacemos, de los programas especiales que se producen en Sin embargo al aire, nos damos cuenta de algo que es fundamental, que tenemos una deuda y un compromiso que debemos asumir con nuestra audiencia de los estados de la República, porque de repente la gente nos dice, muy bien, los programas están muy bien, incluso ustedes lo han vivido ahora que han andado de gira con la presentación del libro de la disputa por México, se han dado cuenta de la generosidad y el entusiasmo de la gente en los estados de la República donde ustedes han estado. Pero eso nos refleja una cosa muy importante. La gente nos dice, y cuando, por ejemplo, cuando hablamos de los caciques universitarios nos dicen, oigan, pero acá en Sinaloa y en Hidalgo y en Tlaxcala y en Oaxaca y en Puebla y en el Estado de México tenemos una situación igual y nadie le pone atención. De repente, por ejemplo, cuando publicamos alguna información que tiene que ver con un problema de inseguridad muy grave, que desgraciadamente son reiterados en algunos estados como Zacatecas o como Guanajuato o como Michoacán o como Jalisco, de repente nos damos cuenta que alguien nos manda un mensaje desde Oaxaca y nos dice, oigan, en la costa de Oaxaca los problemas de inseguridad son tan fuertes o más fuertes y más delicados que los que ocurren en Vallarta o los que ocurren en Acapulco o los que ocurren en Sinaloa. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es tratar de pagar una deuda que tenemos con nuestra audiencia de todos los estados que han sido muy generosos, muy bondadosos con todos nosotros y que nosotros en 10 al cierre vamos a tratar de responder y de corresponder a esa generosidad y gratitud e interés de la gente que dice, hey,
No todo el país se centra en la capital. También en los estados suceden cosas importantes y ustedes tienen la responsabilidad de voltear sus ojos hacia acá y decir también qué es lo que está pasando en nuestras entidades. Creo que esa es parte medular de 10 al cierre. Sí, durante mucho tiempo los que reporteamos en los estados de la República Mexicana siempre nos dábamos cuenta que, por ejemplo, la visión que se imponía sobre la cobertura a crimen organizado era pues de los comunicados o de las filtraciones de documentos o de informes que se entregaban desde acá, desde las secretarías de seguridad o sus similares, desde las distintas, ya sea la Procuraduría o ahora la Fiscalía. Y siempre decíamos, pues bueno, es momento de que los reporteros de la Ciudad de México, que siempre traen una narrativa de los estados, pues por lo menos visiten los estados, que se les oiga poquito acento, aunque sea, ¿no? Y era un reclamo permanente. Ahora la idea de ustedes es voltear a ver hacia las entidades y tener realmente una cobertura. Obvio no se puede en un programa, pero sí con muchos ir abarcando todo lo que sucede en los distintos estados de la República, Romina. Sí, y la verdad es que tenemos toda la República como campo fértil. Mira, Alejandro, mira, Álvaro, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la visión, por ejemplo, de estos noticieros que se hacen desde la Ciudad de México, mencionabas tú el tema de violencia. Cuando hablamos de estados violentos, pensamos en Guerrero, pensamos en Michoacán, pensamos ahora en Zacatecas, que se ha estado elevando al top de los estados más violentos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en estados que quizá no están en ese top, pero cuál es la tendencia en la violencia en esos estados? Y el ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, muy claro, es Quintana Roo. Quizá no está en los estados que están en el top, pero lo que acabamos de ver, y hace poco lo publicamos Sin embargo, es que es un estado en el que se deja una herencia de deuda y que se ha estado incrementando la violencia. Es decir, hay fenómenos a los que sí tienes que ponerle atención, y aunque no estén en los top de que es la mirada que normalmente se ven desde muchos de estos noticieros que se hacen de aquí de la Ciudad de México. Otro aspecto importante que hemos visto, bueno, sobre todo que, bueno, los cuatro somos de diferentes estados, ¿no? Pasa que en muchas entidades la gente no confía en los medios locales de las entidades. ¿Por qué? Porque se da mucho la coacción de los medios, como los gobiernos estatales a través de financiamiento a los gobiernos, a los medios, los tienen limitados. Entonces, esto también provoca que la gente no les tenga confianza y que también voltee a ver a los medios nacionales a ver si desde esos lugares se habla de los fenómenos y de los acontecimientos que están ocurriendo en las zonas en las que ellos viven. Y entonces esa es la verdad un área de oportunidad increíble, por eso estamos tan contentos. Y también pues la invitación a las personas para que, porque es muy importante la retroalimentación, incluso lo hemos visto en los chats de Café Noticias, en los chats de los periodistas. Debo de aceptar que incluso yo de ahí he agarrado algunos tips para mis notas, de que de repente veo, no, en Aguascalientes está pasando esto y parece que nadie los escuchara y dices tú, ¿no? Y te das cuenta que sí está pasando algo que necesita voltearse a ver. Sí, es un reto maravilloso el poder atender la República Mexicana con todas sus sensibilidades, con todas sus particularidades. Obviamente, pues no va a ser un noticiero exhaustivo de cada una de las entidades, pero cuando haya, por supuesto, asuntos relevantes, habrá que atenderlos desde una perspectiva eminentemente periodística, sin ningún tipo de compromiso, con una absoluta independencia, sino ateniendo, pues sí, a los hechos, a los datos, y por supuesto que va a ser, no tengo la menor duda, un gran aporte periodístico pues para la gente, no solamente de los estados, sino de toda la República, Pedro. Miren, hay algo que me parece muy emocionante también. A todos nuestros paisanos que están de aquel lado, que tenemos muchísimos que generosamente nos siguen todos los días, vamos a poner atención en muchos de los problemas que a ellos les afectan
y en temas que a ellos les interesan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, haciendo enlaces con periodistas, con personas que están relacionadas con el asunto de los migrantes, con autoridades que tengan que atender o la obligación de atender asuntos que involucran a los migrantes, con todas esas noticias que vinculan el corazón de nuestros migrantes con sus estados de origen, y que en los estados de origen la gente está esperando que les digamos qué está pasando allá con los paisanos. O sea, eso lo vamos a hacer y vamos a estar muy atentos a cuando ellos nos busquen, nos llamen o nos sugieran algo. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, de México. En todos los estados de la República vamos a tratar de generar una interacción con actores políticos, con actores sociales, con periodistas independientes, con gente que esté preocupada por lo que sucede en sus entidades, que tengan un punto de vista que sea interesante para enriquecer el conocimiento que la República pueda tener sobre las diferentes entidades, y que de esa manera este programa, este noticiero de 10 al cierre, se convierta en el punto de convergencia, de referencia para todas aquellas personas de las entidades de la República que tengan algo que decir o que quieran pedirnos que digamos algo o que sientan que hay algunos asuntos que no estamos abordando adecuadamente y que nos exijan, porque ellos tienen el derecho a exigirnos, que volteemos la vista y les pongamos atención. Y un aspecto muy importante... Sí, nada más si me pudiera agregar a lo que ya mencionó Pedro, también no es solamente hablar de dar una noticia y de 10 noticias y al cierre y enfocar la mirada a los estados, sino que también al momento de dar estas noticias con datos reales, con documentación, explicar un poco del contexto de lo que es esa noticia, más allá, por ejemplo, de lo que pudiera estar pasando con Alfaro, ¿no? O los conflictos políticos, explicar a la gente que no vive en esos estados qué es exactamente lo que está ocurriendo, y para eso, bueno, pues también ya estamos con un monitoreo constante de información, con documentación, con bases de datos, que Pedro lo sabe mejor que nadie, para poder no solamente dar una noticia, sino platicar, dar el contexto para que la gente también pueda entender de qué va o a dónde incluso podría ir. Sí, luego pareciera que hay estados en donde efectivamente si el medio local no cubre, y el caso más dramático es, por ejemplo, Nuevo León, que si no lo cubren los pocos medios que hay ahí, que tienen poder hegemónico sobre ese estado, pues ya la noticia no existió, simplemente ya no hay una cobertura, y depende la cobertura nacional de cómo pues esté ese medio en particular con el gobernador local. Y si ese medio está muy a gusto con su gobernador, por las razones que sean, pues bueno, pues lo trata bien, y entonces la visión de nacional termina siendo la que impone ese medio local con poder hegemónico. Y nuestra idea, hasta donde entiendo, para este espacio, hasta donde los he escuchado en esta entrevista y en estas últimas horas, es, pues sí, alcanzar con una visión propia a todas las entidades e incluso mezclar, como lo dice muy bien Pedro, mezclar el impacto que tienen los connacionales, porque se convirtieron en los últimos años en una fuerza muy importante para transformar para bien desde afuera a sus propias comunidades. Pues los felicitamos, les deseamos mucha suerte, Romina, Pedro, que les vaya muy bien en este espacio, les va a ir muy bien, sobre todo porque tienen uno de los grandes ingredientes, que es la honestidad y la veracidad. No hemos dicho que 10 al cierre va a ser de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y 10 al cierre es un noticiero nacional. Así es. Pues muchísimas gracias, Romina. Gracias, Pedro. Y vamos a iniciar el 2023 con ustedes, pues sí, con mucha potencia. Así es que les va a ir muy bien y estaremos pendientes, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que tenemos ya el promocional listo. Pues vamos a la cabina, vamos de regreso con Ilse García y con Luis Mata, porque pues para disfrutar juntos el lanzamiento, el primer lanzamiento de este promocional de 10 al cierre. Ya lo sabe, lunes a viernes, 10 de la noche,
por aquí, por Sin embargo al aire. Gracias. 3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió?